Bienvenidos sean todos a Preguntas y Respuestas en la Historia de la Iglesia. Es un nuevo podcast en la cual todos juntos haremos un viaje en el tiempo para poder nosotros conocer más sobre la historia de la Iglesia. Recordemos, ser cristiano es ser parte de la historia y crecer como cristiano es ser un estudioso de la historia. En el día de hoy estaremos tratando de conseguir respuesta a dos preguntas que quizás algunos tengan en este momento en mente. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué movimiento surge en respuesta al declive luterano? Y la segunda pregunta es: ¿qué es el pietismo? Y para ello, vamos primeramente, antes de contestar nuestra primera pregunta, permítame hablarles un poco sobre las iglesias luteranas. Las iglesias luteranas son más litúrgicas que algunas de las otras denominaciones protestantes, con un pastor que utiliza vestiduras y dirigen un orden de culto establecido como el que se sigue en la iglesia luterana Sínodo de Missouri. Esto incluye confesiones y absolución, ofrendas, sermón u homilia, recitación del credo, normalmente el credo niceno, y otras oraciones. El término luterano comenzó como un título negativo para aquellos que criticaban la enseñanza de Martín Lutero, quien más tarde estuvo de acuerdo en que era un título apropiado, ya que identificaba a alguien que enseñaba la verdad del Evangelio. En la historia de esta denominación, el luteranismo encuentra su primera expresión en su homónimo, Martín Lutero, quien enseñó en Wittenberg, Alemania, a principios del siglo XVI. Aunque inicialmente sus enseñanzas fueron consideradas como un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Católica Romana, más tarde fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana a causa de sus enseñanzas. Felipe Melanchthon continuó sus enseñanzas en Alemania, expandiéndose a Suecia, Dinamarca y Noruega. El luteranismo se extendió a Norteamérica inicialmente a través de inmigrantes suecos en el siglo XVII. A medida que se desarrolla el luteranismo hasta el punto de llegar a ser una iglesia estatal, hay un declive en una especie de ortodoxia muerta y seca, convirtiéndose en una colección de credos y declaraciones de creencias. Y de aquí surge la pregunta: ¿qué movimiento surge en respuesta a este declive? El pietismo. El pietismo enfatiza la experiencia espiritual genuina y la transformación interna del corazón, por lo que no se trata solo de un asentimiento mental a ciertos credos y fórmulas. Se trata de una transformación del corazón y de cómo vive. El problema es que el pietismo a veces mueve el péndulo demasiado hacia el otro lado. Tiende a hacer los movimientos reaccionarios y el resultado es que restan importancia a la doctrina. Aunque pocos grupos de hoy en día se identifican con los pietistas, en realidad existe un gran número de iglesias modernas que han recibido un impacto significativo de la enseñanza pietista. El pietismo es un movimiento dentro del cristianismo que intenta centrarse en la santidad individual y en una vida cristiana consistente. Generalmente,
Está dirigido por laicos o pastores locales que se sienten frustrados por la hipocresía o la inconsistencia que se observa en la iglesia en general. Ha habido varios movimientos pietistas, todos los cuales han dado lugar al desarrollo de nuevas denominaciones o asociaciones. John Hus, un predicador de los años 1400 en la actual República Checa, fue uno de los primeros líderes del movimiento pietista, influenciado por las enseñanzas de John Wycliffe. Trató de reformar la iglesia de Bohemia. Hus fue quemado en la hoguera en 1415, acusado de herejía. Aunque su ministerio personal fue corto, los esfuerzos de reforma de Hus tuvieron efectos a largo plazo, ya que el propio Martín Lutero se vio influenciado por las enseñanzas de Hus. La moderna iglesia morava o de los hermanos de Bohemia, 825,000 miembros, se remontan directamente a los seguidores de John Hus. El movimiento pietista intervino en la formación de la iglesia luterana y en la década de 1670 dio origen a un movimiento de reforma dentro de la iglesia. Philip Jacob Spener, que había sido influenciado por maestros pietistas y valdenses, estaba convencido de la necesidad de una reforma moral y religiosa dentro del luteranismo alemán. Veía que una ortodoxia estricta estaba acabando con el celo de la vida cristiana de la iglesia. Para oponerse a esto, empezó a reunirse en su casa, donde fomentaba el estudio bíblico personal y en grupos pequeños. La participación de los laicos en el liderazgo de la iglesia y un estilo de predicación que implantara el cristianismo en el hombre interior y diera frutos visibles de buenas obras. Muchos de estos luteranos permanecieron dentro de la iglesia e intentaron llevar a cabo estas reformas. Otros se fueron y formaron una variedad de nuevas iglesias, la mayoría de ellas con nombres que incluían el término hermanos. Los luteranos suecos, influidos por las enseñanzas de Spener, llegaron a América y formaron la Iglesia del Pacto Evangélico y la Iglesia Evangélica Libre de América. En Inglaterra, el movimiento pietista influyó en John Wesley, que inició el movimiento metodista. La filosofía del ministerio que condujo al movimiento pietista se ha mantenido por los verdaderos creyentes desde el principio. Cuando los líderes religiosos judíos prohibieron a Pedro y a Juan hablar en nombre de Jesús, ellos respondieron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oídos. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Estos hermanos creían que cada creyente y cada iglesia deben someterse a la autoridad de la palabra de Dios, y cualquier práctica o enseñanza que esté en contradicción con el claro mandato de Dios deben ser rechazada. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos o nos escucharemos la próxima semana.